Bien. Bueno, chicos, vamos a retomar lo que vimos. Estuvimos viendo sistemas de fuerzas. Si recuerdan, habíamos repasado, digamos, la fuerza, qué era una fuerza, en qué unidades se medía, ¿sí? Vimos sistemas de fuerzas que anteriormente ya habíamos trabajado, como las concurrentes, ¿sí? Cuya resultante ustedes la pueden encontrar con el método del paralelogramo, o la poligonal, o en forma analítica. ¿Vamos? Ahora lo que nos falta ver es el tema del equilibrio y de las fuerzas paralelas. ¿Tá? Que la clase pasada también estuvimos hablando un poco, pero no hemos escrito, no lo hemos formalizado, ¿sí? Entonces, yo lo que había traído para la clase era esta varilla, a ver si se ve, ¿sí? ¿Logran ver? Esta varilla está graduada, ¿ven? Si llegan a ver ahí las líneas, yo las he graduado, a ver, ahí, ¿ven? Cada uno, y con ese puntito rojo, cada 5 centímetros, ¿sí? Entonces, yo acá tengo una situación de fuerzas paralelas, ¿sí? De igual sentido, porque fíjense, son dos pesos que están apuntando hacia abajo, ¿sí? Entonces, la idea de esto es ver, yo acá tengo una balanza, ¿ven? Tengo una balancita, y cuando yo pongo este peso en la balanza, que está formado por 3 pilas, ¿sí? O sea, 3 pilas de esas chiquitas. Cuando yo lo pongo en la balanza, esto me da 42 gramos, ¿no ven? Acá les paso. Fíjense. 42 gramos y 57 gramos, que sería este otro peso que yo tengo, que es un bloque de madera. ¿Vamos? Ahí les pasé la foto del grupo para que ustedes vean cuánto tiene en gramos. Vamos a hacer una aclaración. Estos gramos serían, ¿qué magnitud? Yo estoy hablando en kilos o en gramos. ¿Escalar? Sí, ¿cómo se llama la magnitud? Y sería el peso, La cantidad de materia que tiene esto, la masa. la masa, muy bien. ¿Sí? El peso, ¿qué sería? Entonces, una cosa es la masa, que es la cantidad de materia que tiene que escalar, y la otra es el peso. ¿Sí? ¿Qué era el peso? La fuerza con que atrae la Tierra a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo tengo la varilla ahí, que la voy a representar así, por una línea, y tengo
un peso, ¿sí? Uno, que sería, supongamos este, que es del bloque de madera. Y tengo un peso 2, ¿sí? Que sería este otro, que son las 3 pilas. Ahora, la masa que tiene el bloque de madera es de 57 gramos. Y la masa que tiene el conjunto de pilas es de 42 gramos. ¿Sí? Si yo quiero calcular el peso, ¿qué tengo que hacer? Peso igual al valor de la masa, ¿recuerdan? Por el valor de la aceleración de la gravedad. Estas dos magnitudes son vectores. De la masa, el escalar, como dijo acá el compañero, si yo ese valor de masa multiplico por 9,8, que es la aceleración de la gravedad para nuestro planeta, obtengo la fuerza de atracción que ejerce el planeta Tierra sobre este bloquecito o las pilas. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, la idea ¿cuál es? Fíjense, yo voy a sostener de un lado y voy a poner las pilas, digamos, las voy a poner en, por ejemplo, acá yo tengo 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Si yo cuento desde el centro de la varilla hasta donde está ubicado el conjunto este de 42 gramos, son 5, 10, 15, 20, 25, 27,5 centímetros. ¿Sí? Al punto central. ¿Sí? Fíjense, esto produce un momento respecto de mi dedo. ¿Qué les parece? Así como está. Observan que hay un momento de rotación. ¿Sí o no? ¿Recuerdan que era el momento? Chicos. El momento de rotación, recuerdan que era la fuerza o el brazo de palanca, digamos, el brazo, que es la distancia hasta el punto de apoyo, o hasta el eje de rotación, multiplicado el brazo de palanca por la fuerza. Si es que estaba a 90 grados, ambos. Y si no están a 90 grados, si esta fuerza no está perpendicular al brazo de palanca, tengo que multiplicar a su vez por el seno del ángulo. En definitiva, lo habíamos definido al momento como el producto vectorial entre el brazo y el peso, o la fuerza que estoy ejerciendo, en este caso es un peso. Entonces acá, si yo tengo un punto, acá un eje de rotación que es este dedo, ¿sí? Fíjense que hay un brazo, que es una distancia, digamos, y una fuerza. Entonces esto va a producir un momento de rotación. ¿Sí? Igual que cuando producimos nosotros al abrir, por ejemplo, la puerta para ir al baño, qué sé yo, salir de la habitación, entrar.
el eje de rotación de la puerta estaría en las bisagras y nosotros aplicamos a una determinada distancia, pues en el picaporte aplicamos la fuerza. Entonces estamos aplicando un momento, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado antes también era que para que haya una rotación, para que exista rotación, tiene que estar presente la fuerza, ¿verdad? Que sería en este caso esto. O cuando yo quiero abrir una puerta, yo mismo con mi mano aplico esa fuerza. Pero además, ¿qué necesito de la fuerza? No solo la fuerza. ¿Qué más necesito para que haya una rotación? El brazo de palanca. Claro, esa fuerza tiene que estar separada a una determinada distancia que vendría a ser dada por el brazo al eje de rotación. ¿Sí? Si no están las dos cosas, fuerza y brazo, no se produce la rotación. Eso es lo que yo les decía, que si ustedes van y quieren abrir la puerta empujando sobre muy cerca de las bisagras, casi sobre las bisagras, no van a producir una rotación. Porque está presente la fuerza, pero no el brazo de palanca. ¿Me entienden? Que necesito las dos cosas. Entonces, yo acá tengo una masa de 42 gramos y un brazo de palanca. Vamos a ponerlo aquí. De acá hasta acá, yo tengo 27,5 centímetros. ¿Sí? La pregunta es, ¿sí? Esto como está, produce un momento este peso. ¿Sí? ¿Dónde pongo esta que tiene 57 gramos? Esta. ¿Sí? ¿Dónde la ubico? Para que esto se quede solito ahí, equilibrado. No se mueva para un lado más que el otro. ¿Me entienden la pregunta? ¿En qué brazo? ¿Cuál es el brazo que tiene que tener este peso? De modo de compensar, podríamos decir, a este peso con el brazo que yo fijé. ¿Qué me dicen? A ver. Y tendría que ser menor a 27,5 centímetros. Ajá. Porque es más pesado. Ajá. ¿Y cuánto menor? ¿Cómo hago para calcular esa distancia? En la medida del brazo. ¿Usted quiere igualar los dos pesos, profe? Teniendo distintos pesos. Algo así que no entiendo bien. Claro, o sea, mire, vuelvo a repetir. Yo coloqué este peso a 27,5 del centro, digamos. ¿Sí? Y este tiene 42 gramos. Para que sea una fuerza, yo lo tengo que multiplicar por 9,8. Pero lo dejemos ahí en gramos, porque como voy a multiplicar los dos por 9,8 es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, este peso produce un momento de rotación. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Yo acá lo tengo con esta mano y por eso esto no se me viene, pero si yo lo largo, esto rota. Entonces, esto produce un momento, ¿verdad?
que dijimos que como está a 90 grados el peso con el brazo, el momento era la multiplicación de las dos cosas. ¿Sí? Brazo y por peso. Ahora la pregunta es, ¿dónde coloco este otro peso? ¿Sí? Fíjense que este peso, ¿para dónde va a generar el momento? O la rotación. ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? Al contrario. Contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a tener un momento en un sentido, ¿sí? Horario o antihorario, y este va a tener un momento en sentido contrario. ¿Sí? Yo lo que necesito es que, ¿dónde voy a colocar? ¿Qué brazo le doy a este peso o a esta masa de 57 gramos? ¿Cuánto mide el brazo en centímetros? Para que cuando yo ponga el dedo, esto quede con los momentos igualados. Ahí ya les di la pista mayor. Lo más cercano al peso mayor tiene que ser. ¿No se podría hacer una ecuación y despejar la distancia? Ajá. ¿Cómo sería la ecuación? A ver. 57 gramos por distancia igual al momento de la segunda fuerza. Ajá. Es decir que, entonces me dice que hagamos 57 gramos por X, Claro que sería la distancia. ¿dónde va? Tiene que ser igual a 42 gramos por 27,5. ¿Así? Sí, eso creo. ¿Qué dicen los demás? ¿Les parece o no? Sí, profe. Y de ahí los 57 gramos podrían pasar dividiendo y el resultado nos quedaría en centímetros. Muy bien. A ver, hagan la cuenta. Veamos si es verdad. $20,26 me da. 20,26. Bien, entonces vuelvo acá. A ver, yo lo ubico y ya les digo. 5, 10, 15, 20, 25, 27,5. Y acá sería 5, 10, 15, 20, 25. Por ahí. Ahí. Fíjense que la compañera dijo que tenía que ser menor. Una de ustedes dijo. Y les dio 20, y algo, ¿no? 26. Sí. Entonces menos de 27 centímetros, ¿sí? Entonces fíjense. Yo voy a poner el dedo ahí. Vamos a poner lo más parecido para que vean que realmente está pasando el equilibrio. Ahora vamos a afinar un poco la cosa. Si no se me ocurrió esto, no. Ahí está. Uy. Bueno, acá, si ustedes observan, ahí estaría la situación, ¿lo ven? Uno de los brazos, el que tiene el peso menor, es más largo que el brazo del que tiene el peso mayor. ¿Se ve eso? Sí.
¿Sí? ¿No les ha pasado alguna vez ir al sub y baja y llevar al Sí, hermano? A ver, Lourdes. sí, que Pues la fuerza más pesada siempre se quedaba, o sea, siempre estaba para abajo. siempre, Siempre había que, como que subirse al sube y baja como de 2 pesos iguales, algo así. claro, si por ejemplo si quiere subir usted, que es mayor, por ahí con un hermanito que es más chico, ¿sí? Al hermanito más chico yo lo pongo en donde vale el asientito, pero yo, que soy mayor, o usted, que es más, pues, asumo que va a tener más peso, si se pone en la misma distancia, digamos, cuando baje, su hermanito va a hacer una catapulta, digamos. Sí, profe, eso. Entonces, nos tenemos que acercar nosotros al centro, al eje, digamos, del sub y baja, para equilibrar los momentos, ¿sí? Los momentos y de ahí que se produzca el equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en esta situación que vimos acá, chicos, fíjense, yo tengo dos fuerzas que son paralelas, ¿sí? Si esas fuerzas, ¿sí? Si yo no tuviera el dedo acá, ¿qué pasa? Esto se me viene para abajo, ¿no es cierto? No hay equilibrio, se traslada. ¿Qué es lo que está haciendo mi dedo acá, en el medio? En el medio no, en el punto, ¿no? ¿Está aplicando también una fuerza? Sí, ¿Qué? ¿Hacia dónde? contraria, hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Y esa fuerza hacia arriba, ¿cuánto vale? La suma de los momentos de P1 y P2. De los pesos, ¿no? No de los momentos, ¿sí? Peso 1 y peso 2. Entonces, mi dedo, acá mi mano, está aplicando una fuerza para arriba que compensa a los pesos. Entonces, de ahí se logra lo que se llama la primera condición de equilibrio, que es que la suma de las fuerzas sea cero. ¿Sí? Fíjense, yo estoy aplicando una fuerza para arriba y estos dos pesos están mirando para abajo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta hacia dónde van los pesos? Y cuando yo suelto, si yo saco mi dedo de acá, esto se viene para abajo. ¿Qué es lo que está impidiendo eso? Que mi dedo aplique una fuerza para arriba. Entonces, la suma de todas las fuerzas, yo puedo decir que están acá presentes, ¿sí? La suma de todas, y ojo que no estamos considerando el peso de la barra, porque vamos a suponer que es insignificante. Entonces, la suma de la fuerza es cero, ¿sí? Eso es lo que se llama primera condición de equilibrio, o primera ley de Newton, que ahí la tienen ustedes desarrollada en la punta. ¿Se entiende esa condición? Sí, profe. Sí, bien. Ahora, la segunda condición de equilibrio ya me habla de los momentos. O sea, este peso produce un momento. Este peso produce un momento. ¿Sí? Para que haya equilibrio, ¿qué tiene que pasar con los momentos entonces? ¿Qué dijimos? El momento que produce este peso tiene que estar compensado con el momento que produce este peso. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí o no?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, esto va a producir un momento que va a tender a hacer girar en un sentido, y este otro peso va a producir un momento que va a tender a hacer girar esta barra en el sentido contrario. Entonces quiere decir que acá estos dos pesos producen momentos de signos contrarios. Si yo los sumo a esos momentos, me va a dar 0. ¿Está? Entonces yo puedo hablar de la condición, de la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Después vamos a ver mucho más en física 1, pero esta condición de equilibrio me habla de que los momentos producidos por las fuerzas que están presentes en el sistema están equilibrados o compensados. Quiere decir que si yo sumo todos los momentos, me va a dar 0. ¿Estamos, chicos? Bueno, ahora vamos a arrancar de otra forma. Si yo pongo estos dos pesos en los extremos, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde pongo la fuerza que hace que equilibre estas dos? ¿Sí? ¿Dónde pongo el dedo yo? ¿A qué distancia? ¿Sí? Lo pongo para que cuando yo suelte esto me dé equilibrar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo encontrar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Una fuerza 1, una fuerza 2, que es un poquito más chica, ¿sí? Y esas dos están separadas a una distancia de el tema es dónde está la resultante de estas dos, de este sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? De modo que yo, con mi dedo, aplicar la fuerza contraria a la resultante, que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? La fuerza opuesta a la resultante. ¿La recuerdan o no? Equilibrante, ¿sí? Equilibrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar una fuerza que va a anular el efecto de esa resultante. O sea, la resultante me dice que es la suma de estas dos, como dijimos. ¿Sí? Esa fuerza seguramente estará apuntando hacia abajo, igual que estas dos. Pero la que yo voy a aplicar es la equilibrante, es decir, la fuerza que va a ir para arriba con el mismo valor de la resultante, pero de sentido contrario. Eso me va a permitir que esto quede ahí donde está y no se me venga abajo. ¿Sí? Entonces la idea es encontrar dónde está esta resultante, a qué distancia está de F1, que esa distancia se va a llamar D1, y a qué distancia está de F2, que esa distancia se va a llamar D2. ¿Sí? Nosotros para encontrar esto analíticamente, que es lo que ustedes ya han hecho con el ejemplo esto de los pesos y la barra, dijeron que los momentos tienen que estar equilibrados. Entonces, F1 multiplicado por D1 igual a la fuerza 2 multiplicada por la distancia 2. ¿Sí? Es decir, que estamos considerando momentos
respecto de este punto, donde pasa la resultante. Y a esto yo lo puedo escribir de esta manera, fíjense, F1 sobre D2 igual a F2 sobre D1. ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Ven? Esto es lo que nosotros hemos hecho ahí. Analíticamente, esta condición se cumple. Igualdad de momentos. Y de ahí yo puedo calcular a qué distancia va a estar, que serían de 1 o de 2, la resultante, respecto de cada una de las fuerzas que componen el sistema. ¿Sí? Ese sería lo que se llama relación de Stevin, que ya la vamos a completar, o por propiedad de proporciones, ¿sí? Yo también puedo decir que esta es una proporción, ¿sí? Forma esto, estas dos razones forman una proporción, y la suma de los numeradores también lo hará. Es decir que la relación completa sería F1 sobre D2, F2 sobre D1, igual, y es igual, F1 más F2 es la resultante, y D1 más D2 es la distancia a la que están las fuerzas. ¿Sí? Esto es lo que se llama como relación de Stevin. ¿Sí? Y hay una forma gráfica para obtener esto, chicos. Hay una forma gráfica que ahí en el apunte que ustedes tienen, ¿sí? En el campus, lo explica muy claramente. ¿Sí? Lo voy a hacer para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿dónde se ubica la resultante? Yo la puedo sacar acá, de la relación de este. Pero también en forma gráfica, yo lo puedo hacer. Fíjense, vamos a suponer que yo tengo una fuerza 1 de 5 newton y una fuerza 2 de 10 newton. Esos son los módulos, ¿no? ¿Sí? Y la distancia a la que están, le vamos a poner 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar 20 centímetros ahí. ¿Sí? 20. La fuerza 1, 5 newton, y la fuerza 2, 10 newton. Usando una escala, vamos a suponer 5 y, vamos a ver si me da bien, 10. F1, F2. ¿Se entiende la situación? Dos fuerzas paralelas de igual sentido, 5 newton y 10 newton separados a 20 centímetros. ¿Sí? Hacemos uso de las escalas que ya vimos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es el procedimiento gráfico para obtener la ubicación de la resultante. Nosotros analíticamente la podemos sacar de acá. De la relación de este. Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? Fíjense, síganme, escuchen bien, está igual detallado como les comenté. Vamos a trasladar, vamos a dibujar una de las dos fuerzas en la dirección o sobre la dirección de la fuerza de la otra fuerza. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar F1 y la voy a dibujar tal como está sobre la dirección de F2. Y después voy a tomar F2 y la voy a dibujar en la dirección de F1, pero cambiada de sentido. ¿Sí? En definitiva,
Yo lo que hago es dibujo una fuerza en la dirección de la otra y la otra fuerza en la dirección de la primera, pero en sentido contrario. ¿Me siguen con el procedimiento? ¿Chicos? ¿Puedes repetir, profe? Sí. Vamos a tomar una de las fuerzas y la voy a dibujar así, tal como está, sobre la dirección de la otra fuerza. Eso es a elección. Yo puedo tomar F1 y la dibujo sobre la dirección de F2, o al revés. Puedo tomar F2 y la dibujo sobre la dirección de F1. Así como está. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces voy a dibujar F1 sobre la dirección de F2. Esta F1 tiene 5 newtons. Para mí serían 5 centímetros. Yo lo voy a dibujar con otro color para que se vea. Ahí sobre la dirección, igual, arriba. Acá estaría, ¿ven? La misma F1 trasladada sobre la dirección de F2. Pero como no es la misma, le voy a poner F1'. Eso me dice el procedimiento. Tomo una fuerza y la dibujo sobre la dirección de la otra en el mismo sentido. Y lo otro que debo hacer es tomar la otra fuerza, que en este caso sería F2, y dibujarla también en la dirección de F1, pero cambiada de sentido. Es decir, que a la F2, que son 10 newtons, ¿sí? 10 newtons, yo lo voy a dibujar sobre la dirección de F1, pero con el sentido contrario. Es decir, que voy a tener, acá va a estar dibujada F2, pero como no es la misma, es F2'. ¿Se entendió el proceso? Sí, sí se entendió. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Cualquiera. Yo acá elegí F1 para dibujar la igualita sobre la dirección de F2. Pero ya F2 la tengo que dibujar en la dirección de F1 con el sentido contrario. Pueden usar al revés. ¿Sí? Usar F2, trasladarla sobre F1 y a F1 trasladarla sobre F2, pero en sentido contrario. Eso es indistinto. Ustedes lo eligen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir las F', o sea, lo que está dibujado con rojo. ¿Sí? Vamos a unir los extremos, miren, ahí. ¿Sí? Unimos los extremos, con línea de trazo, si quieren, así, o línea más finita. ¿Sí? ¿Se ve? Y fíjense que acá en el cruce de la distancia que me separa, donde yo marqué la distancia que separa las dos fuerzas, y esta línea que recién dibujé, me marca el punto, digamos, por donde va a pasar la dirección de los resultados. ¿Sí? Entonces, por acá va a pasar la resultado. Vamos a marcar así. ¿Sí? Entonces, esa resultante va a tener una distancia respecto de F1, que le vamos a llamar D1. ¿Ven? Distancia de donde pasa la resultante hacia la fuerza 1. Y distancia donde pasa la resultante a la fuerza o a la dirección de la fuerza 2. ¿Sí? La resultante es la suma de los dos. Directa. O sea que si yo tengo 5 newtons y 10 newtons, en el caso de fuerzas paralelas, se suma directo y me daría 15 newtons. 1, 2, 3, hasta acá. Ahí estaría mi resultante. ¿Sí? La suma de los módulos de las dos fuerzas que componen este sistema de fuerzas paralelas. Y fíjense una cosa, esa resultante, ¿qué sentido tiene? Hacia abajo.
Y el mismo que las otras, que las fuerzas, ¿ven? Claro. Si yo tengo estos dos Por lo que pesos la acá colgados, sí, dígame. No, que por lo tanto la equilibrante tendría que ser con dirección, con sentido hacia arriba y de 15 newtons también. Muy bien, Juan, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende por qué va hacia abajo la resultante? Si yo tengo estos dos pesos, ¿sí? Si yo no tuviera acá la mano en el medio acá, ¿sí? Si yo lo saco de mi mano, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, ahí está esa resultante. Entonces, la resultante en el sistema de fuerzas paralelas de igual sentido tiene el mismo sentido de las fuerzas. ¿Y dónde está ubicada esa resultante? Miren. ¿Está en el medio? Está más próxima a la fuerza más grande. Eso, muy bien. Más próxima a la mayor de las dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a repetir, yo tengo acá mi ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener que poner yo mi dedo, que va a ser la equilibrante? Más cerca de dónde? De la mayor fuerza. De la mayor, ¿sí? O sea, de este bloque de madera que tenía un poco más. ¿Ah? Miren ahí lo puse más o menos a ojo. Ahí se nota, ¿ven? Es el brazo de la fuerza menor y el brazo de la fuerza mayor es un poquito más chico. A ver, si yo le agrego un peso mayor, a ver. Miren ahora que tengo una carga mayor. Bueno, entonces, ¿sí? Esta carga mayor y acá sigo teniendo las tres pilitas. ¿Sí? Entonces, la resultante de esto va a estar más cerca de este peso. Por lo tanto, la equilibrante también en el sentido contrario. Es decir, que yo mi dedo lo tengo que poner más cerca del peso mayor. Ahí lo estoy haciendo a ojo. Ahí más o menos. ¿Lo ven? Miren ahí. Sí. Ahí se nota mucho más. Este brazo es mucho más largo para el peso más chico que el brazo este, que es el peso mayor. ¿Sí? Bueno, esto, ¿dónde pongo el dedo? ¿Dónde está la resultante y por lo tanto la equilibrante? Lo obtenemos de dos formas. De forma gráfica y de forma analítica. ¿Sí? De forma analítica, ¿cómo sería? A ver, miren. Si yo tengo acá, aplicando esta relación, ¿sí? F1 vale 5 newton, F2 vale 10, D1 y D2 no conozco, la distancia y la resultante sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta relación? Miren. A ver, voy a borrar esto y voy a ponerlo los datos más abajo. 5, 10 y 20. A ver si me sigue. Entonces, la F1 es 5 newtons, su módulo. La F2, 10. Y la distancia, 20 centímetros. ¿Estamos? Entonces, reemplazamos. Miren, F1, 5. D1 no sé. F2, 10 newton. D2, no, perdón, D2. D1 tampoco sé. ¿Ven? Estas no las conozco. La resultante dijimos que es la suma de las dos. 15 newton. Y la distancia entre las dos, 20 centímetros. ¿Sí? Entonces yo marco aquí todos mis datos y usando proporciones puedo sacar
una incógnita. Por ejemplo, si yo uso estas dos, no puedo porque tengo dos incógnitas. Pero si uso, por ejemplo, esta proporción, la única incógnita sería de 1. O si uso esta con esta, la única incógnita sería de 2. ¿Sí? ¿Se ve cómo se trabaja con la proporción? Sí, profe. ¿Sí? Sería algo parecido en matemática que vemos el teorema del seno, es algo parecido. Ah, claro, porque el teorema del seno habla de las proporciones entre el lado y el seno del ángulo opuesto, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Claro, sería lo mismo. Usamos el concepto matemático de proporcionalidad. Entonces yo voy a usar, por ejemplo, estas dos, así. Entonces, 10 newton dividido en la distancia 1 es igual a 15 dividido en la distancia entre las dos fuerzas, que son los 20 centímetros. ¿Sí? Acá me da lo mismo si lo paso a metros o lo dejo en centímetros, ¿sí? Me da lo mismo. La cosa es que yo no tengo que tener la misma unidad, no distinta. Entonces, ¿cómo despejo de 1 acá? ¿Ven? Se pasa multiplicando 10 newton. A ver, ¿cómo trabajamos con las proporciones, según lo que vieron en matemática? ¿Cómo sería que lo paso multiplicando de 1 a dónde? A ver. Lourdes. Hay una propiedad que me habla de las proporciones de los productos de los medios y los extremos. ¿Lo vieron? O sea, este multiplicado por este es igual a este multiplicado por este. Se cumple eso en las proporciones. El producto de los medios igual al producto de los extremos. ¿Sí? Así no tengan problemas con con el despeje. Ustedes planteen el producto. Entonces sería 10 newton por 20 centímetros. Me tiene que dar igual que de uno que no conozco por 15 newton. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo de 1? ¿Se ve más fácil acá? ¿Qué hago? ¿Cómo paso este 15? Pasa dividiendo. Claro, es decir que me va a dar Es 10. 10 por 20 dividido en 15. Y me va a quedar la unidad centímetros, ¿sí? ¿Cuánto sería si hacemos la cuenta? 13,3 periódico. 13,3. Bueno. De 1, ¿sí? Bien. Entonces, esta distancia es 13,3 centímetros. ¿Cuánto va a ser de 2? ¿6,7? O sea, a 20 le resto los 13,3. ¿No es cierto? Sí. Eso. Y si no, lo puedo calcular usando otra proporción. O sea, esta misma de 15 sobre 20 con 5 sobre D2. ¿Vale? Estas dos proporciones, perdón, estas dos razones, al juntarlas me da una proporción y de ahí puedo despejar D2, distancia 2. Ahí se ve claramente, fíjense, la distancia 1, cómo es respecto a la distancia 2.
Dijimos que la resultante iba a estar más cerca de la fuerza mayor. La distancia 2, que es la distancia de la resultante a la fuerza mayor, es menor que la distancia 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa con las fuerzas paralelas de sentido contrario? Bueno, acá, ya con las fuerzas paralelas de sentido contrario, la resultante, el módulo, digamos, ya es la recta de las dos. Las resultantes, fíjense que acá, en el caso de las fuerzas de igual sentido, paralelas de igual sentido, la resultante se encuentra entre las dos. ¿Ven? Es como que las dos fuerzas están custodiando la resultante. La resultante está dentro o entre las dos fuerzas. En cambio, cuando yo tengo sentido contrario, esa resultante ya va a estar fuera de las dos fuerzas paralelas de sentido contrario. ¿Sí? Ahí lo vemos. Vamos a seguir usando la misma relación de Stevin y vamos a suponer ahora que yo tengo el mismo sistema pero con fuerzas contrarias. Fíjense. Ahora si se ve, 5 newtons, 20 centímetros, dijimos. Ahí está. Ahí, 20 centímetros, 5 newtons y 10 newtons. ¿Sí? Ahora vamos a tener fuerzas paralelas, siguen siendo paralelas, pero de sentido contrario. Fíjense una cosa, el procedimiento, chicos, es igual. Es igual, si uno lo va haciendo paso a paso, es igual que el que vimos para fuerzas paralelas de igual sentido. Miren, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Dibujamos una de las fuerzas como está en la dirección de la otra. Supongamos que yo elija F1. La dibujo como está en la dirección de F2. Este sería F1'. ¿Me siguen? Una de las dos fuerzas la dibujo en la dirección de la otra, ¿cómo está? ¿Y qué me decía el procedimiento que tengo? ¿Cómo sigo? Tomo la otra fuerza y ¿qué hago? Se colocaba donde está F1 en sentido contrario. Eso, muy bien. Entonces, si a F1 yo la dibujé igual, en la dirección de F2, voy a tomar F2 y la voy a dibujar en sentido contrario sobre la dirección de F2. Es decir, que esta fuerza de 10 va a estar acá sobre la dirección de F1, así. F2'. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Siempre unir los extremos de las fuerzas primas. Esta y esta. ¿Sí? Entonces, unimos
con línea de trazo, línea más tenue. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Y fíjense que donde se une con la recta que le marcaba la distancia entre las dos fuerzas, ¿sí? Acá, por ese lugar va a pasar la resultante. ¿Sí? ¿Estamos? Esa resultante, fíjense, va a ser la resta, el módulo, digamos, va a ser la resta de los dos módulos. Es decir, 10 newton menos 5 newton, la resultante va a tener 5 newton. ¿Sí? Ahora, la dirección es esta. Paralela también. Paralela a las fuerzas que yo ya tengo paralelas. El sentido que va a tener ese resultante va a ser el de la mayor fuerza. Fíjense que F1, que es la menor de 5 newton, está mirando para abajo. F2, que tiene 10 newton, está mirando para arriba. Entonces la resultante va a tener 5 newton, pero mirando para arriba. Así. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor es la que mira para arriba. ¿Sí? ¿Dónde estaría D1 ahora? ¿De dónde a dónde va D1? Distancia 1. ¿Y? Chicos, distancia 1 es la distancia que hay de la fuerza, de la resultante hacia la fuerza 1. ¿Sí? O sea que va a ser desde acá hasta acá. Ese es D1. Distancia 2, distancia entre la resultante y la fuerza 2. Esto sería D2. ¿Sí? Y D es la distancia entre las dos fuerzas. ¿Sí? Entre F1 y F2. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, hagámoslo analíticamente. Es lo último que vamos a ir haciendo. Analíticamente sería F1 D2. A ver. Escribamos las proporciones. F1, 5. D2, no conozco. F2, 10 newton. D1, No conocemos. no conocemos. Resultante, dijimos que era 5 newton. Y distancia entre las fuerzas, 20 centímetros. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Ahí estamos planteando la relación de Stevin. Ahora, para poder calcular D1 y D2, ya es un procedimiento matemático de elegir las proporciones, la proporción que yo quiero.
Por ejemplo, si yo elijo esta, ¿sí? Voy a calcular D1. Y si elijo la primera razón con la última y armo la proporción, voy a calcular D2. ¿Sí? ¿Qué quieren calcular? ¿D1 o D2? De 1. D1, bueno. Entonces hacemos 10 newton dividido en D1 igual a 5 dividido en 20 centímetros. ¿Sí? Armamos el producto de medios y extremos de 1 por 5 newton igual a 10 por 20 centímetros. Despejamos de 1 pasando los 5 newton dividiendo. 10 por 20 centímetros dividido en 5. 5 newton, perdón. Entonces acá me quedaría 40. 40 centímetros. Muy bien. Miren, 40 centímetros. ¿Ven que ahora es D1, la distancia de donde pasa la resultante hasta la fuerza 1? Miren, 40, ¿eh? Y la distancia D era 20. Está por fuera de entre las dos fuerzas. ¿Sí? ¿Y cómo podría sacar D2? ¿Qué dicen? Restándole a D1 D. Bien, bien. Y si no, con la proporción. Armando la proporción con esta primera razón y la última. ¿Está? Cualquiera de las dos formas me da D2, que sería, si yo a D1, que son 40, le resto 20, me quedaría 20 centímetros en este caso. Igual que la distancia que hay entre las fuerzas. ¿Se ve, chicos? Yo Sí, sé que profe. están pensando más en química, que tienen que ser evaluados, pero bueno, esto les va a quedar grabado para que lo repasen, ¿sí? Una cosita más que les quería compartir y es que ustedes tienen ahí en el apunte, a ver, déjenme que lo vea. A ver. ¿Acá están viendo la pantalla? ¿Chicos? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, acá está, ¿ves? Lo que hicimos acá es esto. Encontrar la posición de los resultantes en el sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. ¿Ven? Ahí les explica el procedimiento paso a paso, que es lo que hicimos. Y acá para las fuerzas de sentido contrario. ¿Ven? Si repasamos, las resultantes cuando son de igual sentido las fuerzas va a ser la suma. En cambio, cuando son de sentido contrario, la resultante va a ser la resta de los módulos. ¿Sí? Bien. Profe,
Sí, En un ejercicio siempre van a especificar si son de igual sentido o de distinto sentido. sí, sí. Sí, si no, usted no va, ¿cómo va a adivinar? No, no. Claro. Uno le dice, fíjense que yo usé los mismos datos, pero yo les dije, son de igual sentido o de sentido contrario. Bueno, acá tenían los sistemas de fuerzas, que es lo que nosotros vimos. Acá está lo que les hablaba al comienzo, la primera ley de Newton, ¿sí? Suma de fuerzas igual a 0. Y quería terminar con este tema que les habla de equilibrio, ¿sí? Y bueno, después les queda esto, tercera ley de Newton y algunas definiciones ahí de trabajo que les pido por favor que la vean ustedes, ¿sí? No, no es complicado. Bueno, quería quedarme con esto, con el tema del equilibrio, ¿sí? Fíjense que hay 3 tipos de equilibrio que podemos tener, que son el estable, el inestable y el indiferente, ¿sí? Pero para poder hablar de esto, de equilibrio, yo tengo que hablar de un tema que es el centro de gravedad, ¿sí? Yo les voy a pasar ahora un video. A ver si lo tengo a mano. No, igual se los paso enseguidita para que es de un profe famoso, digamos, Diego Golombek, que lo hace un poco como con humor y explica el tema del equilibrio, ¿sí? Ahí se los paso al grupo. Yo lo que les quería primero hablar es el centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad de un cuerpo, de un sólido, es el punto, ¿sí? En donde yo puedo considerar que está toda la masa concentrada, ¿sí? Fíjense que acá hablamos de cuerpos suspendidos o cuerpos apoyados. Vamos a hablar primero de cuerpos, en este caso, miren. ¿Sí? Vamos a volver a esto porque les quiero mostrar cómo calcular ese centro de gravedad. ¿Sí? Miren lo que tengo acá. ¿Sí? Un cuerpo plano, irregular. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para saber dónde está el centro de gravedad? Profe, Sí. ¿le paga New Balance para mostrar la marca? Ah, por ahora no. Bueno, ya lo vamos a ir reclamando. Fíjense, yo lo que hice acá fue hacerle un agujerito, ¿ven? De donde yo lo puedo suspender, ¿ven? Esto, si yo lo suspendo, ¿sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a usar lo que se llama una plomada, que no es más que un peso con un hilo que me marca la dirección vertical. ¿La vieron ustedes los albañiles? Sí, profe. Que es como un cono así pesado. Sí. Bueno, eso me marca la vertical, ¿no es cierto? Bueno, yo acá tengo una plomada improvisada, ¿ven? Pero con un hilito, entonces yo lo voy a suspender del mismo punto donde tengo suspendido el cuerpo, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar, voy a marcar un puntito por acá abajo, digamos, y después con la regla voy a unir esos 2 puntos y voy a trazar una recta. Después voy a suspender el cuerpo, este cartón, de otro extremo, de otro vértice, más cercano, por ejemplo acá.
¿Ven? Lo voy a suspender y voy a hacer lo mismo. Voy a marcar con la plomada. ¿Ven? Esto está suspendido, digamos, y esto se queda quietito. Voy a marcar acá cuando se quede quieto un puntito y después uno en donde yo lo sostengo hasta ahí. Y me va a marcar otra recta. ¿Se entiende el proceso? Sí, Es sencillo, ¿no? Yo tomo entonces este plano irregular, lo suspendo de 2 puntos, ¿sí? Y luego, fíjense, trazando esas 2 rectas, no sé si llegan a ver, ahí está marcado el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que para este plano, para este objeto que es de cartón, en ese punto yo puedo considerar que está contenida toda la masa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Fíjense, si yo pongo un palito acá, vamos a ver si me sale. Ahora lo voy a poner así y le voy a dar vuelta. Bueno, la idea es que esto, si yo lo pongo en el centro de gravedad, se mantiene. ¿Lo ven? sí. ¿Ven? Yo ahí estoy sosteniendo con ese palito de chupetín justo en el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy ahí aplicando mi equilibrante al peso, porque todo el peso de todo esto puede ser considerado que está ahí, en ese punto. Si yo aplico la equilibrante ahí, lo mantengo en equilibrio. ¿Sí? Profe, Sí. pero el centro de gravedad no siempre puede estar en el medio. No, miren acá, esto, por eso a propósito les traje esto, que es irregular. Miren que no, acá no puedo encontrar un medio, un centro, ¿ven? Sí, por eso. Claro. Si esto fuera un rectángulo, ¿cómo encuentro el centro de gravedad? ¿Cómo me dará el centro de gravedad si esto fuera un rectángulo? O un cuadrado como esto, así. Un rectángulo como este. ¿Se podrían trazar paralelas ¿Sí? y después unir el punto? Fíjense, si yo lo suspendo de un extremo y traigo mi plomada, ¿qué me va a dar ahí? La verticalidad. Sí, Son como, son dos diagonales que van de un extremo a otro y el punto en el que se cruzan sería el centro de gravedad. claro, ahí yo lo tomo de ahí y fíjense que hago el mismo proceso que hice con el cartón. Resulta que la plomada me marca las diagonales del rectángulo para unir. Entonces, ¿dónde se unen las dos diagonales en un rectángulo? Pues yo tengo este rectángulo, las dos diagonales me van a dar en el centro. Ahí sí en el centro. Porque es una figura regular, o sea, bien igualita, digamos, simétrica. Si tuviera un cuadrado, también sería en el cruce de las diagonales. Si tuviera una También sería esfera, lo mismo. claro, si tuviera un círculo de cartón, sería en el centro, donde yo pongo el pinche del compás. ¿Sí? Pero cuando yo no tengo algo que es bien bonito y bien simétrico, como este cartón, hago el procedimiento que vimos recién de tomarlo por un extremo con la vertical, tomarlo de otro extremo, vuelvo a marcar la vertical, y donde se cruzan me da el centro de gravedad, que seguramente no es, esto no tiene centro, digamos. ¿Sí?
¿Se entiende, chicos? Entonces, ese centro de gravedad actúa, y es muy importante, en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo suspendo este cuerpo, yo tengo un cuerpo suspendido, ¿sí? Si yo suspendo y el punto de suspensión está por encima del centro de gravedad, ¿sí? Cuando yo lo saque del equilibrio, que es esto, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de volver al estado de equilibrio. ¿Ven? Yo lo saco del equilibrio y esto vuelve como un péndulo. Eso sucede cuando el centro de gravedad, que es este, está por debajo del punto de sujeción. ¿Sí? Miren en este otro caso. Miren lo que yo tengo acá. A ver. Este lo armamos con un corcho, ¿ven? 2 tenedores, ¿sí? Y fíjense que yo lo voy a suspender ahí, miren. ¿Lo ven? Yo lo muevo. Miren. A ver dónde más lo puedo suspender. Que se vea mejor. A ver, arriba del marcador, ¿no? Ahí. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Qué está pasando ahí? Yo lo saco, lo trato de sacar del equilibrio, ¿ven? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el punto de apoyo? Ahí, donde está el palito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y dónde estará el centro de gravedad de todo esto? Este corcho es livianito. Y estos tenedores son medio pesaditos. Y este mango, digamos, es más pesado todavía. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si tuvieran que imaginarse dónde estaría el centro de gravedad o dónde yo puedo considerar que de este conjunto, digamos, está la masa concentrada? ¿En el corcho? Fíjense que el centro de gravedad vendría a ser como una ponderación, como un promedio de las masas. Esta masa es pequeña. Esta masa es mucho mayor que la del corcho. ¿Sí? Entonces, supongamos que estos son 10 gramos y los tenedores tienen 1 kilo cada uno, para hacer una exageración. Entonces, el centro de gravedad, que es el punto donde yo puedo considerar que está toda la masa, va a estar en el corcho o más abajo, o más cerca de estas. ¿Dónde hay más masa? ¿Aquí en el corcho o en el tenedor y en el mango acá? Lourdes. ¿En los mangos? Claro, acá. Entonces, si yo tuviera que hacer como un promedio de las masas, ¿sí? Yo tengo más masa acá abajo que arriba. Entonces, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Donde yo tengo que considerar que está toda la masa. ¿Más cerca de los mangos o más cerca del corcho?
Pongamos la plomadita, profe. Este está más difícil, porque eso para funcionar cuando son planos, ¿sí? Pero Sí, pensémoslo. Yo tengo acá 10 kilos y 10 kilos. Oh, perdón, 1 kilo y 1 kilo. Y acá tengo 100 gramos. ¿Dónde tengo más masa? Más de este lado de abajo que de arriba, ¿se ve? De abajo yo ya tengo 2 kilos y arriba tengo 100 gramos. Entonces como que yo dijera, bueno, yo tengo acá, como para hacer una relación. Yo tengo un cuerpo que tiene así como una masa pequeña y una masa gigante. 100 gramos, 2 kilos. ¿Dónde va a estar concentrada? ¿Dónde puedo decir que está concentrada la masa? ¿En el medio? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. Claro, más abajo. Si estos fueran 100 gramos y 100 gramos, yo puedo decir que toda la masa está en la mitad. En el medio, sí. Pero si acá tengo 100 gramos y acá tengo 2 kilos, y bueno, este 2 kilos me lleva a que la masa esté más concentrada aquí abajo, por lo tanto el centro de gravedad va a estar tirando más abajo que para arriba. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, que el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo, ¿sí? El punto de apoyo ¿sí? Esto es la condición de equilibrio estable. Si el cielo, yo lo saco, ¿me escuchan? Le apliqué una fuerza para sacarlo del equilibrio, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Se le cortó todo. Lourdes, ¿me escucho? Sí, sí, ahí vi que decía inestable. Bueno, miren, punto de apoyo por arriba del centro de gravedad de esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo quiero voltear, lo quiero tirar, pero ¿qué hace? Vuelve otra vez a equilibrarse. Trata de equilibrarse, ¿no? Los torques que se producen acá, entre estos dos, se compensan y tratan de volver a equilibrar el sistema. ¿Sí? ¿Vieron ustedes esas personas que quieren caminar por la cuerda floja? Por una cuerda así entre un edificio y otro. Sí. Bueno, sí, no, allá no hay circos, pero bueno, en la tele habrán visto que una persona camina por una cuerda, pero no va así solito, sino que si lleva algo, no sé si se dieron cuenta, en sus manos, ¿qué lleva? ¿Lo vieron o no? No, no lo vi, profe. ¿No lo vio? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el hombre ahora cuando vaya a ver alguna película? Fíjense, lleva una barra así en la mano, una barra así, que es más pesada en los extremos, así como que va inclinada, más dobladita, así, que vendría a ser lo mismo que hace esto. ¿Sí? Trata de concentrar más el peso en los extremos para que el centro de gravedad baje. ¿De qué? De manera que el punto de apoyo, que estos serían como los piecitos del hombre sobre la cuerda floja, estén por arriba del centro de gravedad. Entonces él, por más que camine, cuando se haga este movimiento, él no se va a caer. ¿Sí? Va a seguir caminando por la cuerda floja, ¿sí? Porque se está cumpliendo esta condición de equilibrio estable. Un centro de gravedad debajo del punto de apoyo.
¿Sí? Si pasa lo contrario, que el centro de gravedad está por arriba del punto de apoyo, por ejemplo, cuando yo quiero hacer equilibrio así con la mano, así. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez con un empalo de escoba? Tratar de equilibrar así. Bueno, ahí ¿qué está pasando? Fíjense, el punto de apoyo está acá en la mano. Pero el centro de gravedad de esto, el palo de escoba, estará en el medio, ¿sí? O por arriba, siempre por arriba del punto de apoyo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero equilibrar esto, esto se me viene a pique. No es como el caso que vimos recién del corcho con los tenedores. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profe, y de esos que se largan en las alturas, Sí. por ejemplo, el que ¿Cuál? está en Sanagasta. El que está en... Sanagasta. ¿de qué me hablas? ¿De la tirolesa? Ajá, de eso, de la tirolesa. Bien, bueno, pero ahí, digamos, sería más aplicado este si alguien quiere caminar sobre la cuerda esa. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Estamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Otra pregunta? No, profe. ¿No? Ahí, digamos, lo que estaba pensando de lo que dijo la compañera, sería como un péndulo, se arma en la tirolesa, ¿no? Está el punto de apoyo por arriba del peso. ¿Sí? Ahí cuando ustedes se mueven en la tirolesa, bueno, van como el péndulo, pero digamos, tratan siempre de volver a la posición de equilibrio. Es como esto, sostenerlo de acá, ¿no? Y yo lo saco del equilibrio y vuelve, digamos, a esa situación.